Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Es verdad que yo soy peregrino y militante de las ideas, es cierto. Es decir, a veces si uno le busca la explicación de por qué hemos soportado, aguantado y mantenido una línea de conducta y un esfuerzo de difusión, es porque yo creo que el riesgo que corremos es perder todas las libertades. Y a mí me parece que esa amenaza está frente a nosotros, y está no solo en una persona, está en una cultura que hace del odio, del encono, de la violencia, una gimnasia diaria. Yo contaba hoy al mediodía que hay veces que el procedimiento para callarme ha sido acomodarme. No es tan fácil, pero digo, ya estoy grande, soy abuelo, no estoy en las mismas condiciones que cuando era joven. Pero digo, el procedimiento ha sido a veces ir a esperarme una radio después de un reportaje para intimidarme. O sea, la idea es, finalmente, una persona se quiebra, se va a dar por vencido. Eso no me conocen. O sea, lo único que tienen que hacer es esas cosas para que yo encuentre mayores razones para seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y en alguna medida, la última vez que me pasó, el episodio se convirtió en lo que hubiera sido una exposición. Era un programa que se grababa para las 12 de la noche en una radio. Eso lo hubieran escuchado a lo mejor 2.000 personas. Terminó hablando para 1 millón de personas, contando el episodio, es decir, todas estas cosas al final salen mal, porque uno utiliza esos hechos para darlo cuenta. El libro es como el 8º que he escrito, de que me dedico de una manera muy intensa a la vida política. Yo es que había escrito antes libros académicos, pero ahora escribí libros que tienen un contenido académico, que tienen un contenido político, que surge de una gran preocupación que yo tengo desde hace varios años del enorme retroceso que hemos tenido en la cultura, es decir, en los valores que nos enfrentan. Cuando la presidenta habla del relato hay que prestarle atención. Ellos han construido una narrativa que influye, como decía Martín, desde los niños muy pequeños hasta los adultos, y les ofrece prácticamente una explicación del mundo que es integral. Eso no quiere decir que sea afortunada, ni valiosa, ni positiva, pero está disponible. Si usted se pasa y tiene la paciencia todos los días, escuchar 6, 7, 8, que viene después, y usted hace el ejercicio de escucharlo, al final usted tiene un panorama de la cantidad de gente que se dedica a elaborar estas ideas, a escribir estas ideas, a difundir estas ideas, y de los enormes recursos que destinan a esta tarea. Y eso ha tenido un efecto. Ha tenido un efecto que, como decían los jóvenes que me antecedieron en la palabra, fíjense, una ley como esa de abastecimiento es una ley disparatada, es una ley que viola la Constitución, pero hay que leer un rato nomás para darse cuenta que eso es disparatado. Sin embargo, fue votada masivamente, le da una facultad al secretario de Comercio que no tiene ningún juez de la República, y lo hace casi con un desparpajo y una irresponsabilidad que da una idea del riesgo en el que está la República. Producto de eso, hace varios años, nosotros lanzamos en la Fundación Cívico-Republicana, que es la que auspicia el libro, lanzamos el esfuerzo de hacer cursos de formación de dirigentes. Nosotros teníamos una gran demanda de los jóvenes universitarios de que le diéramos herramientas para discutir con estos grupos que los asolaban. Entonces nos propusimos hacer un curso en el cual hubiera una formación cuidadosa, rigurosa, donde pudiéramos exponerlos a 8 o 10 pensadores por semestre, de manera que el que se tomara el trabajo de hacer 2 o 3 cursos quedara con digamos, un conocimiento y una formación en los temas centrales que le permitiera defender sus ideas con altura y con galanura. Les cuento esto porque a mí me impactó.
la calidad de la audiencia fue cambiando con el tiempo. Al principio venían jóvenes, después empezó a venir gente más grande y al final vino gente que tenía el pelo canoso. ¿Qué es lo que yo fui descubriendo? Es que venían los nietos, pero venían los abuelos. Y los abuelos venían porque los nietos están como el hijo Martín, le llenan la cabeza de cosas disparatadas, y los abuelos querían tenerlo, no simplemente la intuición de las cosas que están mal, que por experiencia, por los practicantes, por lo que ha pasado en otros lugares del mundo, ellos sabían que eso se terminaba mal, sino querían tener una línea argumental que les permitiera discutir con rigor y ayudar a formar sus propios nietos. O sea que hoy esta ofensiva cultural que tenemos ha afectado a las familias. O sea, hay familias en las que hay unas discusiones feroces por estas cuestiones. Ha pasado muchas personas muy cercanas a mí que yendo a una reunión familiar, social, sin ningún problema, terminan en una batalla campal por los prejuicios, por la orientación. Entonces hay como un nivel de agresión muy particular, y el libro surge, como surgieron otros, de la elaboración de, no solo soy yo el autor, sino que hay varios autores, surge de la elaboración de estos debates, de estas presentaciones que en general buscábamos hacer frente a nuestros estudiantes, pero que a través del libro lo convertíamos en una información que podíamos desperdigar por todo el país. Yo no solo viajo mucho por Argentina, en todos los lugares, más o menos debo hacer unos 20, 25 viajes por Argentina y unos 20 por el exterior, por toda América Latina. Yo presido la Red Liberal de América Latina, y en todos los lugares llego yo con mi librito a discutir, a argumentar, digamos, a difundir otra visión que la que prevalece. Hay lugares que las cosas son más delicadas que en Argentina y lugares menos delicadas. Por ejemplo, en Venezuela es una experiencia extrema ir ahí. En Bolivia es una experiencia dura. Hay lugares, Ecuador ni les digo, o sea, hay experiencias ahí extraordinarias, porque esta cultura de concentrar el poder, de que el Estado controla todo, de que el partido del gobierno se hace cargo de la prensa, es decir, es toda una mecánica que se ha ido instalando, y con las excusas más baladíes terminamos con presidencias eternas. Es decir, siempre, y aquí ella no pudo porque perdió las elecciones del año pasado, no se engañen. El gran drama de ellos hoy es que ella no puede ser candidata. Y eso hay que, ojo, porque ella está pensando, ella piensa todo el tiempo, hasta en el hospital, qué es lo que va a hacer no, claro, porque uno de los problemas que tenemos grave para mí es que la subestiman. Yo no la subestimo para nada. Ella yo soy peregrino y militante, ella también. Yo creo que cuando se maquilla está pensando, o sea, todo el tiempo está pensando, y además tiene como un fanatismo del poder, y uno lo observa cuando habla, cuando se dirige. Ella tiene una carga ideológica muy grande. No es el caso del marido, que le interesaban otros temas, no de los más sanos. Pero con esto no estoy diciendo que sea bueno o malo. Ella tiene una carga que no hay que subestimarla, porque muchas acciones que ella toma están dominadas por ese pensamiento, por esos odios, por esas pasiones, por esa visión de cómo es el mundo y cómo debería ser. Fíjese, esa idea de que ella va a reformar la ley de quiebra a nivel mundial. Tenemos a toda nuestra diplomacia trabajando un proyecto disparatado. Pero digo, eso la lleva, que ella quiere hacer eso y no hay quien la pare. O sea, entonces creo que frente a esas circunstancias nosotros tenemos una responsabilidad de comunicar, y tenemos una responsabilidad de ser ejemplo, y tenemos una responsabilidad de ser referencia y de producir el material intelectual. Y ahora voy al libro. En el libro discutimos los problemas de la Argentina contemporánea, y hay distintos artículos. Uno, por ejemplo, el profesor Zablowski, que es vicerrector de la Universidad del SEMA, es sobre cómo convertir los planes sociales
los planes sociales en un instrumento de trabajo. Es decir, cómo hacer para que la gente vuelva al trabajo. La ética de ganar el pan con el sudor de la frente es un atributo de la libertad. A veces no lo decimos, pero eso es muy importante entenderlo. Donde no predomina la ética del trabajo, donde todos vivimos de la limosna pública, donde todos son ñoquis, lo único que funciona es el patrón único. El que da la limosna es dueño de nuestros sueños, de nuestras actitudes, de nuestros votos, de nuestras inclinaciones, y al final eso va generando una dependencia que destruye ese espíritu del ciudadano autónomo. A Sapolsky se le ocurre una idea muy simple, quizás ustedes dirán cómo no se ocurrió antes, que es convertir los planes que se dan, que una de las condiciones para cubrir los planes sea concluir la escuela secundaria. Entonces, en lugar de dedicar el plan a que vayan a los actos, a los piquetes, que vaya usted a estudiar y termine la escuela secundaria. Ustedes saben que el desempleo tiene que ver, sin duda, con las circunstancias coyunturales de la economía, pero tiene mucho que ver con el capital humano que tienen los actores. ¿Por qué razón? Porque básicamente lo que ha habido en el mundo es un gran cambio tecnológico. Ese gran cambio tecnológico ha sido ahorrador de trabajo no calificado, es decir, lo que ha desaparecido es el trabajo no calificado. Entonces la gente cuyos atributos son la fuerza física simplemente no tiene trabajo. Yo siempre lo cuento con una anécdota. Cuando yo era muy joven, muchísimos años atrás, por eso tengo nietos, digamos, a fines de la década del 50, usted iba al puerto de Buenos Aires y era un hormiguero de gente. Un hormiguero. Iba al puerto de Montevideo y era igual. Usted va al puerto de Buenos Aires y no ve gente. ¿Qué es lo que cambió? Cambió la tecnología dramáticamente. Ahora, ¿qué hacían los tipos que iban al puerto de Buenos Aires allá a fines de los 50? Cargaban bolsa. No hay más ese trabajo. Entonces, la clave, lo que es la forma de convertir las políticas sociales en un instrumento del progreso y un instrumento de la dignidad humana, es hacer que sean para mejorar el capital humano que cada uno dispone, y la forma más simple que Sapolsky encontró, obliguémoslo a terminar la escuela secundaria. Es un programa ambicioso. Nosotros tenemos una dificultad enorme para que la gente termine la escuela secundaria. Después viene Martín Claro, que alguien diría, ¿y la calidad? Ustedes saben que nosotros tenemos 50% termina la escuela secundaria, el 50% que la termina, 50 no la termina, 50 que la termina, 2/3 no pueden comprender textos. Hoy hay un artículo publicado que se los recomiendo fuertemente, del que fuera rector de la Universidad de Buenos Aires, Jaime Echeverri. El artículo de La Nación, que vale la pena entrar por internet, porque narra los problemas atroces que tenemos en materia de formación educativa, en la única información que tenemos disponible. No que no haya información. En la Argentina, ustedes saben que el gobierno nosotros trampea las estadísticas de precios, las estadísticas de productos, o sea, no hay nada confiable acá. Han desaparecido las estadísticas de criminalidad y no se pueden publicar las estadísticas educativas. Es decir, todo lo que informa lo que está pasando no se puede saber. Digo esto importante porque uno de los problemas serios que tenemos es la calidad. Ahora, a mí me parece que lograr que la gente termine la escuela secundaria es un paso significativo. Es un mecanismo de contención, de ordenamiento, de valoración, digamos, de aprendizaje. Es verdad que tenemos un problema de calidad, pero eso requiere otro enfoque, otra reforma más profunda. A mí siempre me pareció que esa idea tenía un poder muy grande en términos de lo que hay que hacer en la Argentina. Y yo creo que una cosa que hay que hacer es volver a trabajar. Y lo digo como un valor muy importante. O sea, la idea de volver a trabajar, de hacer de la ética del trabajo el atributo de la libertad y la responsabilidad, está en el corazón de cambiar la cultura que nos domina. Si la cultura que nos domina es que hay que manotear, que hay que
castigar, que hay que poner impuestos extravagantes. Nosotros tenemos impuestos extravagantes, impuestos que han llegado a ser 80% del valor agregado. O sea, la Argentina, si uno se trabaja con cuidado, ¿cómo sobrevive esta sociedad de eso? Bueno, sobrevive porque mucha gente se ha declarado subjetivamente exenta. O sea, no contribuye. O sea, y no lo estoy diciendo como peyorativamente, estoy diciendo reconociendo un problema. La magnitud de los impuestos ha sido increíble, porque acá no solo se graban las ganancias, se graban las amortizaciones, se graban las ventas finales, se graban las exportaciones. Cuando usted hace la lista de los tributos, no lo puede creer, y por eso mismo nosotros tenemos un problema enorme, porque la pregunta es ¿por qué hay esas cargas brutales de impuestos? Bueno, para agarrar la plata de uno, dársela a otro, y en ese proceso quedar como los generosos, digamos. O sea, y en ese aspecto de hacer de Papá Noel, todo el debate es quién va a ser más Papá Noel. Y si el día que nosotros nos resignamos a que el Estado va a ser Papá Noel durante todos los días de nuestra vida, estamos perdidos. Y eso ¿cómo se combate? Se combate jerarquizando la ética del trabajo. Ahora, dados los cambios tecnológicos que ha habido, la ética del trabajo necesita niveles educativos más avanzados que lo que necesitaba cuando yo era joven, y ese proceso es el que tenemos que causar las políticas. Segundo capítulo que yo no voy a comentar todos los capítulos del libro, que voy a comentar 2 o 3 de ellos. Un capítulo hay varios capítulos que yo escribí sobre qué son las ideas de la libertad ahora. Ustedes saben que no debe haber ideas más estigmatizadas que las ideas de la libertad. Yo contaba hoy en el almuerzo que yendo a dar clases, yo normalmente, entre otras tareas que hago, es ir a los colegios secundarios, cuarto y quinto año, a dar una conferencia a nivel del colegio secundario. Lo que más me ha impresionado en esos colegios, como me impresiona a veces que voy a las universidades, es que se paran los chicos y me dicen: usted no es un monstruo como salen los manuales. En los manuales sale con un monstruo que ha intentado, digamos, degradar. En ese proceso, una cuestión que a mí me llamó la atención fue la terrible estigmatización de nuestras ideas. Entonces, si uno tuviera que resumir qué son las ideas de la libertad, yo se lo voy a decir de una manera muy sencilla. Es la ética del trabajo, es el programa que tiene la Constitución Nacional, ese famoso artículo 14, el artículo 17, son los artículos que defienden las libertades básicas, son los artículos que defienden la propiedad, son los artículos que defienden la intimidad de las personas, son los artículos que impiden el poder absoluto. Si uno tuviera que decir cuál es el programa es la Constitución Nacional, es decir, porque en el fondo Alberdi era un gran expositor de las ideas de la libertad y lo hizo con una gran sutileza ese trabajo, y yo creo que eso es muy importante para entender el marco de nuestras ideas, es decir, la ética del trabajo, el respeto a las instituciones, la confianza en la libertad y la responsabilidad de los seres humanos, la voluntad pacífica de cooperar. El rol el Estado tiene un rol así, que es el rol de asegurar la paz, la libertad, de asegurar la capacidad de ejercer nuestros derechos. En última instancia, es crear un clima donde pueda prevalecer la concordia. No hay nada que es más amistoso a los seres humanos que hacer negocios. Eso que le da tanta rabia al gobierno, que la gente gane dinero. Negocio es negación del ocio, o sea, es hacer actividades que nos... Cuando uno hace actividades comerciales económicas, no hace lo que era la alternativa en el mundo de los saqueadores, que era asaltar a los otros, saquearlos y esclavizarlos, porque ese era el modelo alternativo. Entonces, lo que hago ahí es explicar en un lenguaje del siglo XXI cuáles son nuestras ideas en materia política, cuáles son nuestras ideas en materia económica, cuáles son nuestras ideas en política social, por qué, digamos, básicamente, cuáles son nuestras ideas en política social. Nadie puede creer que nosotros somos indiferentes al infortunio. Lo que nosotros no definimos el infortunio como una situación general, lo definimos como una situación excepcional.
y al infortunio vamos a ser solidarios, pero vamos a partir de la base de que eso es excepcional, que lo normal es responsabilidad de cada uno de nosotros y que en todo caso si uno tiene que auxiliar a los ancianos y a los niños, no tiene que auxiliar al que se puede ganar el pan con el sudor de la frente. Esa es la lógica de la política social. Y que si hacemos algo, tiene que ser algo que usted se libere del problema, no se quede atrapado en el problema. Por eso, si queremos un programa social, lo vamos a ayudar a terminar la escuela secundaria. No lo vamos a ayudar a que usted dependa todo el tiempo de poner la manito. No hay nada que a mí me pone más nervioso cuando me ponen la manito. Ahora, me cambia la actitud si me dice, usted ayúdeme a conseguir trabajo, ayúdeme a buscar una salida, ayúdeme a prepararme. Esa lógica es la lógica que nosotros tenemos como concepción. Allí le he dedicado bastante espacio a hacer una versión muy sencilla de las ideas para que cuando enfrentamos la estigmatización, la demonización de nuestras ideas, es una tontería lo que te está diciendo. Yo cada vez que nos estigmatiza le digo, dígame un texto donde se dice esta barbaridad que usted ha mencionado. Una sola referencia y yo me callo para siempre, no tiene que pegarme más, no tiene que hacer una sola. Ahora, me encuentro un texto que diga las barbaridades que usted me está atribuyendo. Yo tengo la desgracia que escribo todo el tiempo. Yo tengo muchos libros escritos, entonces yo soy prisionero de mis archivos.